Bienvenidos a este video donde vamos a resolver un ejercicio del tema de termodinámica, en específico de ciclos termodinámicos. Bueno, aquí ustedes colocan el número de ejercicio que corresponda y me dice lo siguiente. Calcular el rendimiento del ciclo mostrado en el diagrama entropía versus presión de la figura, sabiendo que la relación de presiones es 6 y que el gas de operación tiene un coeficiente adiabático igual a 1,32. Y me da el gráfico, en este caso me da un gráfico entropía versus presión. Bueno, inmediatamente digo solución, ¿no? Inmediatamente digo solución. Entonces, ¿no? Lo que voy a hacer a continuación es anotar los datos del problema. En este caso me pide el rendimiento. También voy a interpretar este dato relevante que me dice primero, la relación de presiones. Relación es una división. ¿De qué? De presiones en este caso. Tiene que ser 6. Bien, como es una división, tiene que haber una presión arriba y una presión abajo. Bien, me fijo el problema. La presión uno, si nos fijamos, es igual a la presión 4. Aquí la presión 2 es igual a la presión 3. Solo voy a escoger presión uno, presión 2. La presión uno tiene que ser mayor a la presión 2. Por lo tanto, para que se cumpla la relación que sea 6, entonces el numerador tiene que ser presión uno y el denominador tiene que ser presión 2, ¿no? Entonces, la presión uno, si esto presión 2 manda a multiplicar, significa que la presión uno es mayor, ¿no? Entonces, aquí en mi gráfico la presión uno es mayor que la presión 2. Entonces, esta forma de interpretación de ecuación cumple con el dato que me está diciendo el problema. También me dice que gamma es igual a 1,32. Bien, directo a lo que me está pidiendo, ya saben, ¿no? En física me pide el rendimiento, ecuación de rendimiento. El rendimiento se escribe como uno menos calor de salida, valor absoluto, sobre calor de entrada. ¿Listo? En este procedimiento tengo que hallar calores en cada proceso, ¿no? Ahora, cuando tengo un gráfico diferente, entropía versus presión, lo que les recomiendo es volver a escribir esta gráfica, pero en algo ya conocido, o sea, en lo que estábamos acostumbrados, como ser en la presión versus volumen. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Este mismo gráfico lo voy a escribir en presión versus volumen. Y hay que tener mucho cuidado y empezando obviamente desde lo primero. De 1 a 2, ¿qué proceso es? Entropía constante. Significa proceso adiabático, por teoría. Entonces, de 1 a 2 voy a escribir 1 a 2 adiabático. Ahora, ¿por qué el uno lo estoy poniendo aquí arriba? ¿No? ¿Por qué? Porque presión uno tiene que ser mayor a presión 2. Entonces, en el punto más alto voy a colocar presión uno, ¿no? Punto 2. ¿No? Entonces, tiene que ser equivalente, ¿no? Y tengo que respetar los datos. O sea, este uno puede ser donde sea, ¿no? Puede ser aquí inclusive, pero si colocaría aquí, no estarías respetando los datos del problema. Es por eso que lo he colocado aquí arriba, para respetar los datos del problema. Listo, de 1 a 2, proceso adiabático, entropía constante. De 2 a 3, proceso a presión constante, presión constante, de 2 a 3. De 3 a 4, otra vez entropía constante, adiabático. De 3 a 4, entropía constante. Y finalmente de 4 a 1 es presión constante. Y listo, ya he graficado, tomando en cuenta la presión uno, la presión 2, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está mi ciclo. Este gráfico es lo mismo que este, respetando todos los datos y de dónde empieza y dónde termina, ¿no? Bien. Bueno, a modo de recordar la teoría o a modo de conocer la teoría, ¿no? Esta gráfica de dos adiabáticas y dos isóbaras pertenece al llamado ciclo Brighton. ¿Listo? Esta gráfica pertenece al ciclo Brighton, ¿no? Obviamente, el saber el nombre o no saberlo no va a afectar nada en el problema, pero a modo de ver la teoría de qué gráfico es, ¿no? Hay ciclos que son conocidos con nombres, entonces este es ciclo Brighton. ¿Listo? Bien, entonces vamos a analizar ahora sí, como habíamos hecho el anterior problema, analizando calores, empezando de 1 a 2. De 1 a 2, proceso adiabático, entropía constante. Entonces sabemos que un proceso adiabático, como necesito analizar calores, el calor vale cero. Vamos rápido con el de 2 a 3, que es isobárico, presión constante, ¿no? Y tenemos la ecuación para hallar el calor, que es esto. Si se dan cuenta, habíamos hecho muy parecido al anterior problema. Voy a adaptar esta ecuación, variación final menos inicial, termino en 3, empiezo en 2, 3 menos 2, y como ven es muy parecido al anterior problema, ya que aquí no voy a poder analizar con las temperaturas. Además, por teoría yo sé que como se está comprimiendo, va a haber un calor negativo, es decir, va a haber un calor de salida, ¿no? Cuando se está comprimiendo en este caso, ¿no? Entonces, ya por teoría yo ya sé que este calor va a salir negativo, pero vamos a comprobarlo con la ecuación.
Entonces, voy a hacer lo mismo que el anterior ejercicio. Estas temperaturas me voy a ayudar para no escribirlas en función de temperaturas, porque no puedo analizar directamente, porque tengo presión y volumen. Entonces, lo voy a escribir con la ecuación de los gases, ¿no? Listo, despejando la temperatura, ya que es lo que no tengo de dato, voy a escribir, en vez de temperatura, voy a escribir presión volumen sobre N. Aplicando eso, de acuerdo a los puntos, punto 3 presión 3 volumen 3 NR, menos en el punto 2 presión 2 volumen 2 NR. Factorizando NR, ¿no? Aquí abajo se va a simplificar. Y además, al ser un proceso a presión constante, me doy cuenta que la presión 3, ¿no? Es la misma que la presión 2. Es decir, aquí en este lado, en vez de colocar presión 3, estoy colocando presión 2. Volumen 3 menos presión 2, volumen 2. De aquí ya puedo factorizar el presión 2, ¿no? Y listo, voy a reconocer el valor del calor. Aquí, volumen 3, ¿no? Si nos fijamos, es menor que el volumen 2. Una cantidad menor menos una cantidad mayor es negativo, calor de salida. Algo que con la teoría ya lo habíamos predecido, ¿no? Entonces, cuando tengo un calor de salida, tengo que sacar sí o sí el negativo haciendo mi procedimiento algebraico, en este caso factorizando el negativo. Saco el negativo y se va a invertir esto, ¿no? Entonces ya deducíamos que va a ser un calor negativo. Bien, vamos al proceso de 3 a 4, que es un proceso adiabático, también es cero. De 4 a 1 también es a presión constante. Entonces vamos a hacer lo mismo, solo que ya no va a ser de 2 a 3, va a ser de 4 a 1, ¿no? Ahí está, en SP, temperatura 1 menos temperatura 4. Hacemos lo mismo que esto, ecuación de estado, temperaturas, y colocamos presión 1, volumen 1, NR menos presión 4, volumen 4, NR. En el anterior ejercicio había explicado esta parte con detalle, así que si no lo han visto, revisen el primer video, el anterior a este, ¿no? El video anterior a este, y ahí lo explico con más detalle. Obviamente aquí igual estoy haciendo lo mismo, ¿no? Bien, entonces de aquí factorizando NR, se va a simplificar N, y aquí la presión 4, si nos fijamos, es igual a la presión 1. Por eso este 4, este presión 4, presión 1. Presión 1 aquí tengo, factorizo presión 1. Volumen 1 menos volumen 4. El volumen 1, si nos fijamos de acuerdo al problema, ¿no? En el eje de volúmenes, es mayor al volumen 4. Entonces, algo mayor menos algo menor va a ser una cantidad positiva. Aquí tengo calor de entrada. Ya he analizado los calores en los 4 procesos que corresponden a mi ciclo termodinámico. Por lo tanto, ya puedo reemplazar en la ecuación de rendimiento, ¿no? Aquí, valor absoluto del calor de salida. Calor de salida, esta expresión la reemplazo aquí arriba, calor de entrada, el calor positivo, ¿no ve? Calor positivo y aquí arriba calor negativo. El valor absoluto absorbe el signo negativo y además me estoy dando cuenta que esto con esto se simplifica, ¿no? Se simplifica, ¿no? Ya, listo. Pero la presión 2 con la presión 1 estaban relacionadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta ecuación, la presión 1 lo puedo mandar a despejar, ¿no? La presión 2 a multiplicar. Entonces, presión 1 va a ser igual a 6 veces presión 2. Aquí reemplazo 6 veces presión 2 y se va a simplificar presión 2. Como me fijo, el rendimiento con todos esos procedimientos algebraicos que he hecho solo depende de volúmenes, pero hay un problema. En el problema no tengo, bueno, en el ejercicio no tengo volúmenes. Entonces, ¿cómo voy a calcular el rendimiento? Bien, la clave está en aquí, tal y cual hemos hecho en clases. Les había recomendado que para poder deshacerse de todo esto, tendría que ver primero la parte de. Bien, tenía que analizar los procesos donde casi no he hecho nada. ¿Listo? Eso es en el proceso adiabático. O sea, en aquí, si se fijan, no he hecho nada. Solo he colocado lo que sé de teoría. Es igual a cero, casi no he hecho nada. Y aquí también, ¿no? Entonces voy a volver a esos procesos para que me van a ayudar a relacionar estos volúmenes o los datos, dependiendo, puede ser presiones o temperaturas. Tengo que volver a donde casi no he hecho nada, ¿no? O no he manejado ecuaciones, se puede decir. Entonces voy a volver al proceso adiabático, ¿no? Entonces, 1 a 2, adiabático. Entonces, voy a utilizar esta ecuación, ¿no? Bien, ¿por qué estoy utilizando esta ecuación? Porque recuerden, para el diabático hay dos ecuaciones. La segunda ecuación nace al utilizar la ecuación, la ley combinada y reemplazarlo aquí. Sale otra ecuación en función de temperaturas. ¿Pero por qué elegí esta? Porque en la ecuación de rendimiento tengo volúmenes y de dato tengo presión. O sea, tengo algo conocido. Entonces necesito relacionar volúmenes con presiones. Entonces, esta es la ecuación del proceso diabático que relaciona dichas variables, ¿no? Bien, entonces, como necesito relacionar presiones y están en división y aparte volúmenes, voy a mandar a dividir
el P2 y el B1 voy a mandar a dividir por propiedades de exponentes, ¿no? Esto va a tener gamma y se va a elevar todo eso a la gamma. Esto simplemente estoy despejando usando propiedades de exponentes, ¿no? Bien, entonces como necesito simplemente relacionar volúmenes, ¿no? Entonces voy a elevar esto a la 1 sobre gamma. Entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Bien, ahí está. Ya tengo una relación de la ecuación del proceso adiabático que relaciona las presiones y los volúmenes. Bien, voy a hacer algo similar del proceso 3 a 4. En realidad, si se dan cuenta, va a ser lo mismo que esto, solamente que aquí el inicial es 1 y aquí el inicial es 3, ¿no? Les digo de 3 a 4 adiabático, aquí voy a colocar 3 y aquí voy a colocar 4. O sea, va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo. O sea, obviamente lo más largo de hacer es empezar de aquí, en vez de 3, 3, 4, 4, y voy a llegar a lo mismo que esto, solo que con índices subcambiados, ¿no? Entonces, haciendo una analogía para ganar tiempo. Bien, pero yo me doy cuenta que como es un proceso aquí, presión 3 va a ser igual a la presión 2, entonces presión 4 va a ser igual a la presión 1, entonces lo vuelvo a escribir de esta manera, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo eso? Para que estas dos ecuaciones las puedas relacionar entre sí. Entonces lo voy a llamar ecuación número 1 y ecuación número 2. ¿No? Estas ecuaciones es relacionar, y si se dan cuenta, al usar estas ecuaciones, estoy encontrando la relación presión 1, presión 2, presión 1, presión 2, ¿no? Tengo de dato. Y estoy relacionando a su vez los cuatro volúmenes que aparecen en mi rendimiento para poder trabajar, ¿no? Ahora, para poder relacionar estas dos ecuaciones, para que relacione estos volúmenes, estos cuatro volúmenes, podría hacer una operación entre ecuaciones, ¿no? Puede ser sumar, restar, multiplicar o dividir, ¿no? En este caso creo que me conviene multiplicar ecuaciones. ¿Por qué? Porque este lado es muy parecido a este lado. Y como voy a multiplicar ecuaciones, tengo que multiplicar izquierda con izquierda, derecha con derecha, ¿no? Obviamente la ecuación es igual, puedo multiplicar al este lado, pero cómodamente lo correcto sería multiplicar estos para que me convenga resolver la ecuación. Entonces voy a multiplicar 1 con 2, ¿no? Voy a multiplicar izquierda con izquierda y derecha con derecha, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Multiplicando la ecuación 1 con la ecuación 2, puede tener esta expresión. Si nos damos cuenta, aquí tengo presión 1 y elevado al mismo exponente. Arriba y abajo se simplifican y lo mismo con P2. Entonces, supongo que están de acuerdo que todo esto va a valer 1. 1 va a ser igual a esta cantidad de expresiones de los volúmenes, ¿no? Entonces ya estoy encontrando algo que relaciona los volúmenes. Bien, recordando que mi ecuación de rendimiento relacionaba estos volúmenes. Si nos fijamos acá, para que estos dos se simplifiquen, tengo que analizar que B2 se relacione con B3. Por ejemplo, si aquí factorizo B2, me va a salir 1 menos B3 sobre B2. Es decir, tengo que encontrar una relación de B3 sobre B2. Entonces, este B3 va a ir a multiplicar, este B2 a dividir, ¿no? Entonces, tengo que encontrar algo que se relacione B2 con B3 y también B1 con B4. Entonces, al mandar a multiplicar y al mandar a dividir, también se va a relacionar B4 y B1, ¿no? Lo que les estaba diciendo, ¿no? Se relaciona. Gracias a esta ecuación, relaciono los volúmenes. Entonces voy a hacer ese procedimiento algebraico que les había dicho, factorizando B2, ¿no? Y factorizando B1, ¿no? Entonces me va a quedar 1 menos B3 sobre B2 y abajo me va a quedar 1 menos B4 sobre B1. Entonces, si nos fijamos, B3 sobre B2, B4 sobre B1. Pero B4 sobre B1 es B3 sobre B2, lo que significa que estas dos cantidades se eliminan. Ahora, ¿por qué he factorizado B2 sobre B1? ¿No? ¿Por qué no he factorizado B3 sobre B4? Porque B2 sobre B1, aunque también hubiera factorizado, pero ¿por qué he factorizado en este pensado? B2 sobre B1. Van a ver a continuación que en la ecuación que la que relacionaba B2 sobre B1, si lo recuerdan anteriormente del proceso adiabático, tiene una relación de presiones, ¿no? De 1 por sección, ¿no? Esto va a venir de la primera ecuación, tenía esto, ¿no? Lo estoy volviendo a anotar. Tenía una ecuación que relacionaba B2, B1. Por eso he factorizado aquí arriba B2 y B1. Como ya les había dicho muchas veces, aquí no hay nada de memoria. Aquí todo se hace pensando y razonando. ¿Listo? Por esa razón he factorizado B2 y he factorizado B1, porque he encontrado esta ecuación que se relaciona B2 y B1. Y es esta ecuación. Y es más, también sé que P1 sobre P2, de acuerdo al problema, vale 6. Entonces ya voy a poder encontrar cuánto vale B2 sobre B1, ¿no? Entonces, reemplazando B2 sobre B1 va a ser igual a P1 sobre P2, pero P1 sobre P2 es 6. 6 elevado a la 1 sobre gamma. Entonces, B2 sobre B1 es 6 elevado a la 1 sobre gamma. Todo esto es 6 a la 1 sobre gamma. Reemplazando aquí entonces voy a tener lo siguiente, ¿no?
Obviamente aquí, como habíamos hecho en el anterior problema, esto es el rendimiento en tanto por uno. Como normalmente en las respuestas de los ejercicios se suele escribir en porcentaje, entonces multiplico por 100, por eso lo he multiplicado por 100. Tengo 1 menos B2 sobre B1 es igual a 6 a la 1 sobre gamma, ¿no? Aquí esto se escribe como 6, 1 sobre gamma, pero aquí tengo un 6. Arriba lo subo como exponente negativo. Por eso aquí tengo bases iguales en división, este viene a restar. Por eso es 1 sobre gamma menos 1, ¿no? Este sube con menos 1. Este ya está, imagínense que este ya está reemplazado en aquí, entonces este 6 sube con menos 1. Por eso aquí aparece. Entonces el rendimiento va a ser 1 menos 6 elevado a la 1 sobre gamma menos 1, ¿no? Y como ya tengo el valor de gamma, solamente reemplazo aquí y me sale que el rendimiento es del 35,23%. El ciclo Brighton, en este caso, ¿no? Bueno, se llama ciclo Brighton, ¿no? Y eso sería la respuesta. Como ven, los procedimientos se hacen de acuerdo a los datos que tenemos en el problema, ¿no? Eso es importante recalcarlo, ¿no? Y espero que se haya entendido el cómo se resuelve para calcular los rendimientos de cualquier proceso termodinámico, ¿no? Como ya les había repetido en el anterior ejercicio, pueden usar usando calores o usando trabajos. Va a dar lo mismo, ¿no? Bien, en este caso les quería mostrar que hay que hacer algunos procedimientos algebraicos razonando, pensando, ¿no? Para que se simplifique. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Razonando qué necesito en mi rendimiento y qué datos tengo. En base a esas ecuaciones tengo que utilizar y tranquilamente sale el problema. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.